de las GAPs, me encantaría poder encontrarme con algunas de ustedes. Alguna vez volveremos a reunirnos y a encontrarnos, ¿no? Bueno, comienzo, ¿sí? Me toca el capítulo 49, Tierra a la vista. Comenzamos, ¿sí? Hay algunas palabras que están en francés que yo, bueno, es como que me falta un poco, pero no conozco mucho. Pero voy a hacer todo lo posible. Comienzo la lectura. Y bienvenidas a todas, estoy muy contenta. Es verdad lo que dicen los marineros. La tierra se huele mucho antes de verla. A pesar del largo viaje, el corral de las cabras resultaba un sitio muy agradable. Ya se había acabado la paja fresca y las cabras flotaban sus pezuñas sobre las tablas de madera con inquietud. Sin embargo, se retiraban diariamente los montones de estiércol. Luego los apilaban en cestos para subirlos y Anneke Johansen traía todas las mañanas una brazada de heno seco. El olor a cabra, aunque fuerte, era algo limpio y natural, bastante más agradable que el hedor de los marineros que no se bañaban. «Coma, coma, coma, Dirkhead», gritó la mujer, atrayendo a un animal con un puñado de heno. La cabra estiró sus prudentes labios y Anneke la agarró del cuello para tirar hacia adelante hasta que la tuvo inmovilizada bajo su fornido brazo. «¿Es una garrapata?», le pregunté acercándome a ayudarla. Anneke levantó la cabeza y esbozó su enorme sonrisa desdentada. «Guten Morgen, señora Claire», dijo. «¿Ya? ¿Una garrapata?» «Aquí». Cogió la oreja de la cabra con la mano y la dobló un poco para enseñarme el bulto azul de una gordísima garrapata bien afincada en la tierna piel del animal. Agarró la cabra con fuerza para que se estuviera quieta y hurgó en su oreja hasta que agarró la garrapata con las uñas. Se la arrancó de una rápida maniobra y la cabra baló y pateó. En la oreja le quedó un minúsculo punto de sangre que señalaba el sitio exacto en el que el ácaro le había clavado las uñas. «Espera», le dije antes de que soltara al animal. Me miró con curiosidad, pero asintió y agarró a la cabra. Cogí la botella de alcohol que llevaba asida al cinturón, como si fuera un arma, y le vertí unas cuantas gotas en la oreja. Estaba suave y blanda, y las minúsculas vendas que la recorrían se distinguían perfectamente bajo su piel satinada. La cabra abrió mucho los ojos y sacó la lengua al balar. Estaba nerviosa. «Así no se le inflamará la oreja», le expliqué a Anneke, que asintió con aprobación. Luego soltó a la cabra y el animal volvió con el resto del rebaño. Hundió la cabeza en el costado de su madre en busca del efecto sedante de la leche. Anneke buscó la garrapata y la encontró en el suelo, incapaz de arrastrar su hinchado cuerpo con sus minúsculas patas. La aplastó con el talón, dejando una pequeña mancha de sangre sobre la madera. «¿Hay tierra cerca?», pregunté. Asintió con una sonrisa ancha y alegre. Agitó la mano hacia arriba, justo donde la luz del sol se colaba por los resquicios de madera. «¿Ya? ¿Oler?», indicó, olfateando con fuerza, muy sonriente. «Tierra, ya. Agua, hierba, es bueno, bueno». «Necesito ir a tierra», dije observándola con atención. Sin decir nada. Secreto, no decir. «Ah», Anneke abrió mucho los ojos y me miró con gesto especulativo. «¿No digo capitán, ya?» «A nadie», confirmé moviendo afirmativamente la cabeza. «¿Me puedes ayudar?» Reflexionó en silencio. Era una mujer corpulenta y plácida. Actuaba como sus cabras, que se adaptaban alegremente a la extraña vida de a bordo, disfrutando del heno y de la cálida compañía, saliendo adelante a pesar del bamboleo del barco y las sombras del compartimento de carga. Con la misma capacidad de adaptación, me miró e hizo un sereno gesto de asentimiento. «Ya, ayudo». Pasado el mediodía, anclamos frente a la isla de Watlings, llamada así, según me dijo un guardia marina, en honor de un famoso bucanero del siglo pasado. La observé con curiosidad. Era llana, con anchas playas blancas y palmeras bajas.
En otro tiempo había recibido el nombre de San Salvador, y probablemente fue lo primero que Cristóbal Colón vio del Nuevo Mundo. Yo tenía una sustanciosa ventaja sobre Colón, porque ya sabía que allí había tierra, y sin embargo sentí un leve eco de la alegría y el alivio que los marineros de aquellas minúsculas carabelas de madera debieron de sentir la primera vez que la divisaron. Si pasas el tiempo suficiente en un barco, olvidas lo que se siente pisando tierra firme. Lo llaman tener piernas de mar. Es una metamorfosis, como el paso de renacuajo a rana, un cambio indoloro de un estado a otro. Pero cuando vuelves a ver y oler tierra firme, recuerdas que naciste en la tierra y de repente te duelen los pies ansiosos por tocar suelo firme. Y ese era mi problema. ¿Cómo poner mis pies en suelo firme? La isla Watlings era solo una pausa para reabastecernos de agua antes de continuar el viaje hasta Jamaica. Faltaba aproximadamente una semana de viaje, y con tantos enfermos a bordo, necesitados de líquido, los grandes toneles de agua dulce estaban casi vacíos. San Salvador era una isla pequeña, pero interrogando con prudencia a mis pacientes, descubrí que su puerto principal en Cockburn Town atraía bastante tráfico marítimo. Aunque no fuera el sitio ideal para una fuga, no parecía tener muchas más opciones. No tenía la intención de aceptar la hospitalidad de la Marina en Jamaica, donde serviría como cebo para que Jamie fuera detenido. Por muchas ganas que tuviera la tripulación de ver y pisar tierra firme, no se permitió desembarcar a nadie que no formara parte de la partida encargada de ir a por agua, que estaban ocupados con los toneles y trineos en Pigeon Creek, a cuyos pies estábamos anclados. Habían apostado un oficial en la pasarela para evitar que nadie desembarcara. Los tripulantes, que no estaban ocupados con el abastecimiento de agua o la vigilancia, se acercaron a la borda para conversar, bromear o sencillamente contemplar la isla. En cierta zona de la cubierta distinguí una coleta larga y rubia agitada por la brisa de la costa. El gobernador también había abandonado la reclusión para exponer su rostro pálido al sol tropical. Pensé acercarme para hablar con él, pero no hubo tiempo. Anekay ya había ido en busca de la cabra. Me sequé las manos en la falda, haciendo los últimos cálculos. Las palmeras y la maleza estaban a unos 200 metros. Si lograba bajar por la plancha y adentrarme en la selva, tendría bastantes posibilidades de escapar. Con la prisa que tenía por llegar a Jamaica, dudaba mucho que el capitán Leonard perdiera tiempo persiguiéndome. Y si me cogían, bueno, lo cierto era que el capitán tampoco tendría excesivos argumentos para castigarme por tratar de abandonar el barco, porque a fin de cuentas yo no era ningún marinero ni un prisionero formal. El sol se reflejó en la cabeza rubia de Anekay, mientras subía por la escalera con cuidado con un cabrito apretado contra su abundante pecho. Echó un rápido vistazo para comprobar que yo estaba en posición y se dirigió a la pasarela. Anekay abordó al centinela con su rara mezcla de sueco e inglés. Señalaba la cabra que llevaba en brazos y la costa, insistiendo en que el animal necesitaba hierba fresca. El marinero parecía comprender, pero se mantenía firme. «No, señora», dijo con respeto, «nadie puede desembarcar salvo el grupo que va a cargar agua. Órdenes del capitán». Yo me mantenía fuera de su campo de visión, observando la discusión. Ella maniobraba sin dejar de discutir, obligando al marinero a retroceder unos pasos para que yo pudiera pasar por detrás de él. Un poco más, ya casi estaba en el lugar perfecto. Cuando lo tuviera lo bastante lejos de la plancha, soltaría la cabra con el fin de que en la persecución, el caos generado, me diera un par de minutos para escapar. Pasé el peso del cuerpo de un pie a otro. Iba descalza, de ese modo me sería más fácil correr por la arena. El centinela se movió, dándome la espalda de su casaca roja. Necesitaba un paso más, solo un paso más. «Hermoso día, ¿verdad, señora Malcolm?» Me mordí la lengua. «Muy hermoso, capitán Leonard», dije con dificultad. Su voz parecía haberme detenido el corazón.
Retomó el ritmo latiendo mucho más rápido de lo habitual para recuperar el tiempo perdido. El capitán se colocó a mi lado y miró por encima de la barandilla. En su joven rostro se reflejaba el brillo de la alegría de Colón. A pesar de las muchas ganas que sentía de tirarlo por la borda, le acabé sonriendo de mala gana. Haber llegado hasta aquí es una victoria tanto suya como mía, señora, dijo. Sin usted, dudo que el marsopa hubiera podido alcanzar tierra. Me tocó tímidamente la mano. Volví a sonreír, un poco más amable. Sin duda habría salido del aprieto, capitán. Parece usted un marino muy competente. Se echó a reír sonrojado, se había afeitado en honor a la tierra, y sus suaves mejillas brillaron sonrosadas. Bueno, en gran parte el mérito es de los marineros, señora. Debo reconocer que se han portado con nobleza, y sus esfuerzos naturalmente se deben a sus habilidades médicas. Me miró con un brillo severo en los ojos pardos. La verdad, señora Malcolm, es que no puedo expresar con palabras lo que su ayuda y amabilidad han supuesto para nosotros. Voy a informar al gobernador y a Sir Gerville, al comisario real de Antigua. Escribiré una carta como sincero testimonio de los esfuerzos que ha hecho usted por nosotros. Tal vez sirva de algo. Bajó la mirada. ¿Para qué, capitán? Aún tenía el corazón acelerado. El capitán Leonard se mordió el labio y luego me miró. No le iba a decir nada, señora, pero el honor me impide guardar silencio. Conozco su apellido, señora Fraser, y sé quién es su esposo. ¿De verdad? Hice lo posible para dominar mis emociones. ¿Y quién es? El muchacho pareció sorprendido. Caramba, señora, es un criminal. Palideció un poco. ¿Acaso no lo sabía? Lo sabía, sí, repliqué secamente, pero ¿por qué me lo dice? Se pasó la lengua por los labios, pero me sostuvo la mirada con valor. Cuando descubrí la identidad de su esposo, hice una anotación en el libro de bitácora. Ahora lo lamento, pero ya es demasiado tarde. La información ya tiene carácter oficial. Cuando llegue a Jamaica tendré que comunicar su nombre y su destino a las autoridades locales y también al comandante naval de Antigua. Lo apresarán cuando amarre el Artemis. Tragó saliva. Y si lo apresan, lo ahorcarán, concluí, afirmando lo que él se veía incapaz de afirmar. El chico asintió. Se había quedado mudo. Abrió y cerró la boca en busca de las palabras apropiadas. He visto ahorcar a otros, dijo después de una pausa. Señora Fraser, yo lo siento. Entonces guardó silencio tratando de controlarse hasta que lo consiguió. Se puso bien derecho y me miró fijamente. La alegría del avistamiento de tierra había quedado repentinamente sepultada por la tristeza. Lo lamento, me dijo con suavidad. No pretendo que me perdone. Solo quiero decirle lo mucho que lo siento. Giró sobre sus talones y se alejó. Frente a él, Anneke Johansen, con su cabra, seguía discutiendo acaloradamente con el centinela. ¿Qué significa esto?, inquirió el capitán Leonard enfadado. Retire de inmediato ese animal de la cubierta. ¿En qué está pensando, señor Holford? Los ojos de Anneke pasaron del capitán a mí, adivinando al instante cuál había sido el problema. Se quedó allí de pie con la cabeza gacha mientras el capitán la regañaba. Luego se marchó en dirección al compartimento de carga donde estaban las cabras con el cabrito entre los brazos. Cuando pasó por mi lado me guiñó con soledad uno de sus grandes ojos azules. Lo intentaríamos otra vez, pero ¿cómo? Me voy a tomar un poquito de agua. Acosado por la culpa y molesto por el viento que soplaba en contra, el capitán Leonard me evitaba refugiándose en el puesto de mando mientras avanzábamos con cautela junto a la isla Ackins y Cayo Samaná. El tiempo enfatizaba su evasiva. Estaba despejado, pero soplaba una brisa suave que alternaba repentinas ráfagas, cosa que requería un continuo reajuste de las velas. Y no era nada fácil conseguirlo en un barco con tal escasez de personal.
4 días después, mientras virábamos para entrar en el canal de Caicos, una ráfaga de aire surgió inesperadamente y sorprendió al barco mal preparado. En aquel momento yo estaba en cubierta. Sopló una ráfaga repentina que me azotó la falda y me empujó por la cubierta, seguido de un seco y fuerte crack en algún punto suspendido por encima de nuestras cabezas. Me abalancé de cabeza sobre Ramsden Hodges, uno de los marineros del castillo de proa, y nos tambaleamos juntos en una alocada pirueta antes de caer y en la cubierta con las piernas entrelazadas. A mi alrededor todo era confusión, órdenes a gritos y marineros que corrían. Me incorporé tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué ha sido eso?, pregunté a un marinero que se tambaleó hasta ponerse en pie y alargó el brazo para levantarme. ¿Qué ha pasado? El palo mayor se ha jodido, dijo sin más. Con su perdón, señora, pero es la verdad. Y ahora se va a armar la gorda. El marsopa renqueaba lentamente con rumbo sur, sin arriesgarse a cruzar los bancos de arena del canal privado de su palo mayor. El capitán Leonard optó por amarrar en la costa de Caicos del Norte y realizar las reparaciones necesarias en Bottle Creek. Aunque en aquella ocasión se nos permitió desembarcar, de nada me servía. Se trataba de una isla pequeña y seca con muy pocas fuentes de agua dulce y diminutas bahías que podrían dar refugio a los barcos que pasaban por allí, sorprendidos por alguna tormenta. No podía ocultarme en aquella isla seca, sin comida, sin agua, esperando que algún huracán me trajera un barco. Sin embargo, el cambio de rumbo hizo que Anneke ideara un nuevo plan. «¿Conocer esto?», dijo con aire sabio. «Ahora vamos redondo. Gran Turca, Moshur, Caicos no». La miré con recelo y ella se sentó en cuclillas para dibujar con un dedo en la arena amarilla de la playa. «Mira, Canal Caicos», dijo, trazando un par de líneas, encima de las cuales dibujó el pequeño triángulo de una vela. «Pasamos», dijo, indicando el canal de Caicos, «pero no hay mástil». «Ahora», dibujó rápidamente varios círculos irregulares a la derecha del paso. «Caicos del Norte, Caicos del Sur, Caicos, Gran Turca», añadió, clavando un dedo en cada uno de los círculos. «Ahora ir rodeando. Arrecifes, Canal de Moshur». Y dibujó un par de líneas más que indicaban el canal hacia el sudeste de la Gran Turca. ¿El Canal de Moshur? Lo había oído mencionar, pero no se me ocurría qué podía tener que ver con mi posible huida del marsopa. Anneke asintió con una sonrisa, trazó una línea larga y ondulante por debajo del dibujo anterior y la señaló con orgullo. La Española, Santo Domingo, Isla Grande, ciudades, muchos barcos. Enarqué las cejas desconcertada. Ella suspiró al ver que no comprendía. Después de reflexionar un momento se levantó, se sacudió los muslos y cogió la cacerola poco profunda que habíamos estado utilizando para recoger moluscos. Tiró los moluscos y la llenó de agua de mar. Luego la volvió a dejar en la arena y me hizo una señal para que me acercara a mirar. Agitó el agua cuidadosamente en un movimiento circular. Luego levantó un dedo manchado de la sangre violeta de los moluscos. El agua seguía moviéndose y girando en los laterales de la cacerola. Arrancó una hebra de su deshilachada falda y, cortando un trocito con los dientes, lo escupió dentro del agua. El hilo se mantuvo a flote, siguiendo los lentos círculos del remolino dentro de la cacerola. «Tú», dijo, señalando el trocito de hilo, «agua te mueve». Señaló nuevamente el dibujo de la arena. Hizo un nuevo triángulo en el canal de Moshur y una línea que se curvaba desde la vela hacia la izquierda, indicando el curso de la nave. Depositó el hilo azul que me representaba después de recatarlo de su inmersión y lo colocó junto a la vela que simbolizaba al marsopa y lo arrastró hacia la costa de la Española. «¡Saltar!», dijo. «¿Estás loca?», exclamé horrorizada. Rió entre dientes, muy satisfecha por haberse hecho entender. «¡Ya!», dijo. «Pero sirve, agua te lleva». Señaló el final del canal de Moshur y en dirección a la costa de la Española y volvió a remover el agua de la cacerola.
Nos quedamos una al lado de la otra observando cómo iban desapareciendo las olas de la corriente artificial. Anneke me miró de reojo un tanto pensativa. «Trata no ahogar, ¿ya?» Inspiré hondo al tiempo que me quitaba el pelo de los ojos. «Ya», repetí. «Haré lo posible». Pobre Claire. Bueno, encuentro con un sacerdote. El mar era sorprendentemente cálido, tanto como un mar puede serlo. Comparado con el gélido oleaje de Escocia, era como un baño caliente. Por otro lado, era de lo más manso. 2 o 3 horas de natación me dejaron los pies entumecidos en la parte en que estaban atadas las cuerdas de mi improvisado salvavidas, hecho con 2 barriles vacíos. La esposa del artillero había dicho la verdad. La silueta larga y difusa que había visto desde el Marsopa se acercaba cada vez más. Sus colinas oscuras parecían de terciopelo negro, en contraste con el cielo argénteo. La Española. Haití. No tenía forma de saber qué hora era y, sin embargo, después de pasar 2 meses en un barco con sus continuas campanas y cambios de guardia, me hacía una idea aproximada de cómo calcular el paso del tiempo durante la noche. Pensaba que cuando había saltado del Marsopa debía de ser casi medianoche, y ahora debían de ser las 4 de la mañana, y aún faltaban casi 2 kilómetros para llegar a la costa. Las corrientes oceánicas son fuertes, pero se toman su tiempo. Agotada por el esfuerzo y la preocupación, me até la cuerda a una muñeca para asegurarme de no perder el arnés, y con la frente apoyada en uno de los toneles que desprendía un fuerte olor a ron, me quedé dormida. Yo me muero, chicas, en el mar así. El roce de algo sólido en los pies hizo que me despertara bajo una aurora opalina. Mar y cielo brillaban con el mismo color que puede verse en el interior de algunas conchas marinas. Cuando conseguí tener los pies bien asentados en arena fría, pude percibir la fuerza de la corriente que tiraba de los barriles. Me liberé de las cuerdas y con bastante alivio dejé que continuaran su bamboleante viaje hacia la costa. Tenía profundas marcas rojas en los hombros y la muñeca a la que me había atado la cuerda estaba en carne viva. Me sentía exhausta, congelada y sedienta, con las piernas flácidas como un camarón hervido. Por otro lado, el mar estaba desierto, sin señales del Marsopa. Había escapado. Solo me quedaba llegar a la costa, buscar agua, conseguir algún medio de transporte para llegar rápidamente a Jamaica y reunirme con Jamie y con el Artemis antes de que lo hiciera la Marina Real. Por el momento, apenas podía cumplir con el primer punto de la agenda. Lo poco que sabía del Caribe por las postales y los folletos turísticos que había visto era que se trataba de una tierra de playas de arena blanca y aguas cristalinas. En realidad, las condiciones predominantes se componían de una densa y horrorosa vegetación afincada en un terreno fangoso y pegajoso de color marrón oscuro. Ese conjunto de plantas gruesas con aspecto de arbustos debía de ser el manglar, que se extendía hasta donde llegaba la vista. No había más alternativa que caminar entre las raíces que sobresalían del lodo formando grandes arcos. Parecían los aros de croquet y me tropezaba con ellos continuamente. Las ramas de color gris pálido crecían en racimos, como los huesos de las manos, y se me enredaban en el pelo cuando pasaba junto a ellas. También veía las manadas de minúsculos cangrejos de color púrpura que correteaban muy agitados cuando me acercaba. Como me hundía en el barro hasta los tobillos, me pareció mejor seguir descalza y con las faldas recogidas sobre las rodillas. Cogí el cuchillo para cortar pescado que me había dado Anneke, por si acaso. No veía ninguna amenaza, pero me sentía mejor con un arma en la mano. Al principio fue agradable recibir el sol naciente en los hombros, pues me calentaba la piel helada y secaba mis ropas, pero al cabo de una hora deseaba que se ocultara detrás de alguna nube. A medida que trepaba por el cielo, yo sudaba a mares. Estaba de barro seco hasta las rodillas y la sed comenzaba a ser insoportable. Intenté ver el fin del manglar,
pero se extendía por encima de mi cabeza y no se veía otra cosa que ese follaje verde grisáceo. No es posible que toda esta maldita isla sea un manglar, murmuré sin dejar de chapotear. En algún sitio tiene que haber tierra seca y agua, eso esperaba. Sí, qué momento de estrés realmente. Las cosas que se hacen por amor. Un ruido similar al disparo de un pequeño cañón me asustó de tal modo que se me cayó el cuchillo. Mientras lo buscaba como loca entre el barro, algo pasó zumbando junto a mi cabeza. Se oyó un fuerte agitar de hojas y por fin una especie de coloquial ¡cuac! ¿Qué? Grazné. Me incorporé con cautela sujetando el cuchillo con una mano mientras me apartaba los rizos enlodados con la otra. A 2 metros de distancia, una gran ave negra me miraba con aire crítico. Agachó la cabeza y se atusó sus brillantes plumas negras como si quisiera poner de relieve el contraste de su inmaculada apariencia con mi desaliño. Bueno, dije sarcástica, tú tienes alas, amigo. El ave dejó de acicalarse y me miró con expresión censuradora. Entonces alzó el pico en el aire, hinchó el pecho y, como si quisiera dejar bien clara su superioridad estética, hinchó una gran bolsa de brillante piel roja que iba desde la base del cuello hasta la mitad del cuerpo. ¡Bum!, dijo repitiendo el cañonazo que me había sobresaltado hacía un momento. Me volví a asustar, pero no tanto. «Deja de hacer eso», protesté irritada. Sin prestarme atención, aleteó y volvió a tronar. ¿Por dónde voy? Se oyó un repentino grito de más arriba y después de un fuerte aleteo, en pocos segundos aparecieron otras 3 siluetas negras que aterrizaron en el manglar a escasos metros del primero. Animado por la presencia de los demás, el primer pájaro siguió emitiendo cañonazos a intervalos regulares con la piel de la bolsa brillando de excitación. Pocos minutos después habían aparecido 3 siluetas más sobre mi cabeza. Estaba bastante segura de que no eran buitres, pero prefería no perder más tiempo. Tenía que recorrer muchos kilómetros antes de poder dormir y buscar a Jamie. Prefería no pensar en la posibilidad de no hallarlo a tiempo. Media hora después había avanzado tan poco que aún oía el cañoneo interminente de mi vecino, acompañado por un número indeterminado de amigos. Como jadeaba, escogí una raíz lo bastante gruesa para sentarme a descansar. Tenía los labios agrietados y secos, y la idea de encontrar agua se estaba adueñando de mi mente hasta tal punto que era incapaz de pensar en otra cosa, ni siquiera en Jamie. Llevaba una eternidad abriéndome paso por el manglar, y sin embargo seguía oyendo el rugido del océano. En realidad la marea debía de haberme seguido, porque cuando me senté, una fina capa de espumosa y sucia agua de mar me deslizó por entre las raíces del manglar y me lamió las puntas de los dedos un segundo antes de retroceder. Agua, agua por todas partes, dije tristemente, mirando a mi alrededor, y ni una gota que se pueda beber. Un pequeño movimiento en el lodo me llamó la atención. Al inclinarme vi varios peces de una especie que nunca había visto. Lejos de boquear y retorcerse, se mantenían erguidos sobre las aletas pectorales, como si no les preocupara en absoluto el hecho de estar fuera del agua. Los estudié con fascinación. Algunos de ellos se agitaron sobre las aletas, pero no parecía importarles que los observara. Ellos también me miraban con sus ojos saltones. Cuando me fijé bien, me di cuenta de que lo que daba esa sensación de que tenían los ojos saltones era que cada uno de esos peces parecía tener 4 ojos en lugar de 2. Me quedé mirando uno de los peces durante un buen rato mientras notaba cómo un hilo de sudor resbalaba entre mis pechos. ¿Quién está alucinando?, pensé. ¿Vosotros o yo? En vez de responder, los peces dieron un súbito brinco y aterrizaron sobre una rama a un palmo del suelo. Tal vez percibían algo, pues al cabo de un momento llegó una ola que me cubrió hasta los tobillos. Me invadió una súbita frescura. El sol había tenido la gentileza de esconderse tras una nube y con su desaparición el ambiente del manglar cambió por completo.
Las hojas grises se agitaron cuando se levantó una repentina ráfaga de aire y los diminutos cangrejos y peces desaparecieron como por arte de magia. Estaba claro que todos ellos sabían algo que yo ignoraba, y su marcha me resultó bastante siniestra. Al echar un vistazo a la nube, ahogué una exclamación. Desde las colinas se aproximaba una enorme masa púrpura, tan deprisa que incluso podía distinguir el inicio de una masa oscura que se me acercaba iluminada por la luz del sol que ocultaba su paso. La ola siguiente subió 5 centímetros más que la anterior y tardó más en retirarse. Yo no era cangrejo ni pez, pero ya me había dado cuenta de que se avecinaba con asombrosa celeridad una tormenta. Miré a mi alrededor, aunque no vi otra cosa que el manglar aparentemente infinito que se extendía ante mí. No había nada que me pudiera servir de refugio, y aún así pensé que, teniendo en cuenta las circunstancias, ser sorprendida por una tormenta no era lo peor que me podía pasar. Tenía la lengua seca y pegajosa, y me humedecí los labios cuando imaginé las gotas de agua fría y dulce resbalándome por la cara. El contacto de otra ola que trepó por mis pantorrillas me dejó bien claro que mojarme no era el único peligro que corría. Eché un rápido vistazo por las ramas altas y vi que había matas secas de algas enredadas por entre las horquillas, marcando el nivel de la marea alta muy por encima de mi cabeza. Me invadió una oleada de pánico, pero traté de calmarme. Si perdía la serenidad, estaba acabada. «Resiste, Bichop», murmuré para mis adentros. Me vino a la cabeza un consejo que aprendí cuando era una interna. Lo primero que tienes que hacer cuando a alguien le da un ataque al corazón es tomarte el pulso tú primero. Sonreí al recordarlo mientras sentía cómo disminuía el pánico. Y eso hice. Me tomé el pulso, me iba un poco rápido, pero era fuerte y constante. Muy bien. ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia la montaña? Era lo único visible por encima del mar del manglar. Me abrí paso entre las ramas de tan deprisa como pude, sin prestar atención a los agarrones de mis faldas y a la creciente fuerza con que las olas tiraban de mis piernas. El viento soplaba desde el mar que quedaba a mi espalda, haciendo crecer las olas. Azotaba mi pelo y los mechones se me metían en los ojos y en la boca. Yo me los apartaba una y otra vez mientras maldecía en voz alta por la tranquilidad que me provocaba escuchar una voz. Pero pronto se me secó tanto la garganta que hablar me resultaba doloroso. Seguí chapoteando. La falda se me desprendía del cinturón. En cierto momento se me cayeron los zapatos y desaparecieron de inmediato entre la espuma que ya me llegaba a las rodillas. No me pareció importante. Cuando la marea me llegó a medio muslo, se inició la lluvia. Tras un rugido que ahogó el tintineo de las hojas, del cielo empezó a caer una cascada que me empapó en cuestión de segundos. Al principio perdí el tiempo en vano levantando la cara para tratar de absorber el agua de la lluvia. Por fin, recobrando el sentido común, me quité el pañuelo que me cubría los hombros y lo escurrí varias veces para quitarle los vestigios de sal. Dejé que se empapara de lluvia y chupé el agua de la tela. Sabía a sudor, a algas marinas y a algodón barato. Deliciosa. Había seguido avanzando, pero continuaba entre las garras del manglar. La marea me llegaba casi hasta la cintura y cada vez me costaba más caminar. Cuando conseguí aplacar la sed, agaché la cabeza y avancé lo más rápido que pude. En las montañas relució un relámpago. Al cabo de un momento llegó el sonido del trueno. La marea me estiraba con tanta fuerza que solo podía avanzar cuando entraba la ola, aprovechando la fuerza del agua para impulsarme hacia adelante. Pero cuando la ola se retiraba, necesitaba aferrarme a las raíces más cercanas para que no me arrastrara. Comenzaba a pensar que me había precipitado al abandonar el Marsopa y al capitán Leonard. El viento seguía arreciando, lanzando la lluvia contra mi cara y apenas podía ver. Dicen los marineros
que la séptima ola es siempre la más alta. Me descubrí contando mientras avanzaba. Fue la novena la que me golpeó entre los omóplatos, derribándome antes de que pudiera agarrarme a una rama. Me revolqué indefensa, atragantándome en una nube de arena y agua. Luego recuperé el control de los pies y volví a incorporarme. Esa ola había estado a punto de ahogarme y además había alterado mi montaña, sino un gran árbol a 5 o 6 metros de distancia. 4 olas más, 4 empujones más y 4 agarrones de las raíces para evitar que se me llevara la marea. Y llegué a una pantanosa ensenada donde un minúsculo arroyo serpenteaba por entre el manglar en dirección al mar. Trepé por el árbol resbalando y tambaleándome mientras me aferraba al reconfortante abrazo de sus ramas. Desde una, que debía de estar a unos 3,5 metros de altura, pude ver la extensión del manglar inundada ante mí y por detrás el mar abierto. Volví a cambiar mi opinión sobre mi decisión de abandonar el Marsopa. No importaba lo terribles que fueran las circunstancias que me había encontrado en tierra firme. Eran mucho peores en el barco. La luz se reflejó sobre el agua agitada mientras el viento y la corriente se peleaban por controlar las olas. Un poco más lejos, en el canal de Mollor, la marea estaba tan alta que el mar parecía una cordillera. El viento soplaba tan fuerte que emitía un silbido y me congelaba hasta los huesos soplando contra mis ropas empapadas. Los truenos resonaban entre los relámpagos a medida que la tormenta avanzaba hacia mí. El Artemis era más lento que la cañonera. Esperaba a que fuera lo bastante lento como para seguir a salvo en el Atlántico. Vi asomar un arbusto del manglar a unos 30 metros de distancia. El agua se retiró y por un momento vi la tierra seca por debajo. Fueron apenas unos segundos hasta que las olas regresaron para anegar de nuevo sus raíces oscuras. Rodeé con los brazos el tronco del árbol, apretando la cara en la corteza. Recé por Jamie, por el Artemis, por el Marsopa, por Anneke Johansen, Tom Leonard y el gobernador. Y por mí. Cuando desperté, voy a cortar un poquito acá el video porque ya se me está yendo la lectura en cualquier parte. Lo vamos a dejar ahí. Cuando desperté en pleno día, tenía una pierna hundida entre 2 ramas y entumecida desde la rodilla. Bajé casi descolgándome de la horquilla hasta caer en el agua poco profunda de la ensenada. Recogí un poco de agua para probarla y la escupí. No estaba salada, pero era agua estancada. Mis ropas estaban empapadas, pero yo estaba reseca. La tormenta había desaparecido hacía rato y todo había quedado apacible y normal, exceptuando las raíces ennegrecidas. A lo lejos escuchaba los cañonazos de los enormes pájaros negros. El agua estancada prometía agua fresca un poco más arriba. Me froté la pierna tratando de aliviar el dolor y cojeé por el banco. La vegetación empezó a cambiar. Dejé atrás los grises del manglar y descubrí un exuberante verde que crecía sobre una alfombra de hierba y plantas cubiertas de musgo que me obligaron a caminar por el agua. Cansada y sedienta como estaba, solo pude recorrer una breve distancia antes de tener que sentarme a descansar. Varios de aquellos extraños peces saltaron también a tierra, mirándome con ojos saltones cargados de curiosidad. Bueno, a mí también me parecéis muy extraños, dije a uno de ellos. ¿Es usted inglesa?, se extrañó el pez. La impresión de ser Alicia en el País de las Maravillas fue tan marcada que solo fui capaz de parpadear como una idiota. Levanté la cabeza y miré al hombre que había hablado. Tenía la cara curtida y quemada por el sol, y el pelo negro que se rizaba sobre su frente era aún abundante y sin canas. Salió de detrás del manglar y se adelantó con cautela, como si temiera asustarme. Era corpulento, de estatura mediana, rostro ancho, con facciones marcadas. En su expresión amistosa se mezclaba la desconfianza. Llevaba ropas gastadas y un pesado costal en el hombro.
Del cinturón le colgaba una cantimplora de piel de cabra. Este personaje me encantó cuando volví a leerlo, me encantó, pero bueno, no apareció en la peli. Bueno, ahora viene lo francés que yo, chicas, discúlpenme. ¿Vos êtes anglais? Repitió su pregunta original en francés. ¿Comment se va? Soy inglesa, sí, dije con dificultad. ¿Me daría un poco de agua, por favor? Abrió los grandes ojos castaños y se limpió la cantimplora que llevaba atada al cinturón sin decir nada. Deposité el cuchillo en mi falda, dejándolo bien a mano, y bebí con gula sin apenas tener tiempo de tragar. Cuidado, me advirtió él. Es peligroso beber demasiado a prisa. Lo sé, dije sofocada bajando la cantimplora. Soy doctora. Volví a levantarla y bebí otra vez, pero me obligué a tragar más despacio esta vez. Mi salvador me observó con aire intrigado y un tanto asombrado, supuse. Empapada, secada al sol, con la ropa llena de barro y todo el pelo enredado, debía de parecer una mendiga loca por añadidura. ¿Doctora?, repitió en mi idioma, demostrándome que sus pensamientos habían tomado la dirección que yo suponía. Me observó con atención, casi como el ave negra con la que me había encontrado antes. ¿Doctora en qué?, si me permite preguntarlo. En medicina, dije sin dejar de beber. Tenía unas espesas cejas negras. Al escuchar mis palabras, las alzó casi hasta donde le nacía el pelo. «Vaya», fue su comentario tras una pausa. «Sí, vaya», dije adoptando a su mismo tono. Inclinó la cabeza en una reverencia formal. «En ese caso, señora médica, permita que me presente. Soy Lorenz Stern, doctor en filosofía natural de la Gesellschaft von Naturwissenschaft Philosophie. Philosophieren de Múnich». Parpadeé. «Naturalista», explicó señalando el saco de lona que llevaba al hombro. Iba hacia esos palmípedos con la esperanza de observar sus hábitos de cortejo, cuando, por casualidad, la he oído hablar con un pez. Completé. «Bueno, sí. ¿De verdad tienen 4 ojos?», le pregunté con la esperanza de cambiar de tema. «Sí, por lo menos eso parece». Miró a los peces, que parecían estar siguiendo la conversación embelesados. Se diría que utilizan sus extraños instrumentos ópticos cuando se sumergen, de forma que el par de ojos superior observa lo que ocurre por encima de la superficie del agua y el par inferior se centra en lo que ocurre por debajo. Me miró con un esbozo de sonrisa. «¿Tendré el honor de conocer su nombre, señora médica?». Vacilé sin saber qué decir. Valoré el surtido de alias en los que podía elegir y por fin me decidí por la verdad. «Fraser», dije. «Claire Fraser, señora de James Fraser». Añadí con la vaga sensación de que el estado conyugal me podría dar mayor respetabilidad, pese a mi aspecto. Me aparté el rizo que colgaba junto a mi ojo izquierdo. «A su servicio, señora», dijo con una graciosa reverencia. Luego se frotó el puente de la nariz mientras me miraba. «¿Ha sido víctima de un naufragio, quizás?», se aventuró. Como parecía la explicación más lógica de mi presencia allí, o la única, hice un gesto afirmativo. «Necesito llegar a Jamaica», dije. «¿Podría ayudarme?» «Voy a hacer una pausita, 2 minutitos, para pedir agua a mi esposo, que lo tengo lejos. ¿Pablito? ¿Pablín? ¿Un poquitito de agua no me traerías?». Me miró, frunciendo levemente el ceño, como si yo fuera un espécimen que no supiese cómo clasificar, pero luego asintió. Tenía una boca muy ancha que parecía hecha para sonreír. Curvó la comisura de sus labios y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. «Puedo ayudarla, pero antes debería proporcionarle algo de comer y algo de ropa, ¿verdad? Tengo un amigo inglés que no vive lejos de aquí. ¿Me permite que la lleve?». Ante la sed y la apremiante situación general, no había prestado mucha... Se escucha todo, Pablito.
mucha atención a las exigencias de mi estómago, que ante la mención de la comida resurgió vociferante a la vida. Se lo agradecería mucho, dijo en voz alta con la esperanza de acallarlo. Me atusé el pelo, enredado lo mejor que pude, y me agaché por debajo de una rama para seguir los pasos de mi Salvador. Al salir de un palmeral, la tierra se abría en una pradera para elevarse después en una ancha colina. Encima se veía una casa o las ruinas de ella. Sus paredes de yeso amarillo estaban agrietadas y recubiertas de bugambilias rosas y árboles de guayabas. En el techo de hojalata se veían varios agujeros y todo el conjunto desprendía un aire ruinoso. La hacienda de la fuente, informó mi nuevo conocido, señalándola con la cabeza. ¿Soportará la caminata cuesta arriba o...? Vaciló mientras me miraba como si calculara mi peso. Supongo que podría llevarla en brazos, dijo con un tono dubitativo, nada halagador. Puedo arreglármelas, aseguré. Tenía los pies doloridos e hinchados, y me había pinchado muchas veces con hojas de palmito. Pero el camino parecía relativamente sencillo. La ladera estaba sembrada de huellas de ovejas. Varios de estos animales pastaban tranquilos bajo el tórrido sol de la española. Al salir del palmeral, una de las ovejas nos vio y dejó escapar un balido de sorpresa. El resto del rebaño levantó la cabeza al unísono para mirarnos. Bastante intimidada por el ejército de ojos suspicaces, recogí mis enlodadas faldas para seguir al doctor Stern por el sendero principal rumbo a la colina, que a juzgar por su anchura no solo utilizaban las ovejas. Hacía un día muy bonito y por encima de la hierba revoloteaban multitud de mariposas con las alas naranjas y blancas. Se posaban sobre las flores. De vez en cuando se veía alguna mariposa amarilla que brillaba como un sol en miniatura. Inspiré hondo, conforme percibía el agradable olor a hierba y flores, con débiles notas procedentes de las ovejas y el polvo caliente bajo el sol. De pronto se me posó una mariposa marrón en la manga y se quedó pegada a mí el tiempo suficiente como para que pudiera ver las escamas aterciopeladas de su piel y su diminuta trompa enroscada. Su delgado abdomen palpitaba respirando al mismo ritmo que batía las alas. Entonces desapareció. Pablo es el Highlander, Blanca, sí, pero está con su celular allá, un poquito más lejos, y se escucha todo. Entonces lo reté a mi Highlander un poquito. Ante la perspectiva de recibir ayuda, el agua, las mariposas, o las tres cosas a la vez, el miedo y la fatiga que me acompañaban desde hacía tiempo empezaron a aplacarse. Aún debía enfrentarme al problema de encontrar transporte hasta Jamaica, pero una vez calmada la sed, con un amigo al lado y la posibilidad de un almuerzo, la tarea no parecía tan imposible como en el manglar. Ahí está. Lawrence se detuvo y esperó a que lo alcanzara por el camino. Señaló hacia arriba, en dirección a una silueta liviana que descendía con tiento hacia nosotros. Entorné los ojos hacia la silueta que bajaba caminando entre las ovejas, indiferentes a su paso. ¡Cristo!, exclamé. ¡Es San Francisco de Asís! Lawrence me miró sorprendido. No, ninguno de los dos, aseveró Lawrence con una mirada de sorpresa. Ya le he dicho a usted que es inglés. Alzó un brazo y gritó: «¡Hola, señor Fogden!». La figura de sotana gris se detuvo con aire desconfiado mientras posaba la mano sobre la lana de una oveja. «¿Quién es?», preguntó en español. «Stern», anunció mi compañero. «Lawrence Stern. Venga, señora». Y extendió una mano para ayudarme a subir la empinada cuesta del camino de ovejas. La oveja se esforzaba por escapar de su protector, cosa que lo distrajo y no vio cómo nos acercábamos. Era un hombre delgado, un poco más alto que yo. Tenía un rostro estilizado que podría haber sido atractivo si no lo hubiera ocultado tras una barba rojiza que se descolgaba lacia de la punta de su barbilla. Llevaba el pelo largo y por entre sus mechones se distinguían zonas grises.
No podía evitar que cayera por delante de sus ojos cuando llegamos hasta él. Una mariposa alzó el vuelo desde su cabeza. «Stern», dijo el hombre, apartándose el pelo canoso de la frente y parpadeando como un búho a la luz del sol. «No conozco a ningún...» «¡Ah! ¡Es usted!». Su cara enjuta se iluminó. «¿Por qué no ha dicho usted que era el de los gusanos de la mierda? Le habría reconocido enseguida». Stern me pidió disculpas con la mirada, algo azorado. Yo, en mi última visita, recolecté varios parásitos interesantes de los excrementos de las ovejas del señor Fogden, explicó. «¡Unos gusanos horribles!», exclamó el padre Fogden, violentamente estremecido. «Algunos medían más de 30 centímetros». «Apenas 20», corrigió Stern, sonriendo. Miró la oveja más cercana, a la vez que posaba la mano en su bolsa de recolección, como si esperara alguna otra contribución a la ciencia. «El remedio que le sugerí, ¿le resultó efectivo?». El padre Fogden puso cara de sorpresa. «La poción de trementina», apuntó el naturalista. «¡Ah, sí!». El sol se reflejó en la enjuta apariencia del clérigo y su semblante se iluminó. «Por supuesto, por supuesto. Sí, fue muy efectivo. Algunas murieron, pero la mayoría se curó por completo. Extraordinario». De pronto, el padre Fogden pareció darse cuenta de que no se estaba mostrando muy hospitalario. «Pero pasen, pasen. Estaba a punto de sentarme a almorzar. Tienen que acompañarme, insisto». Se volvió hacia mí. «Esta señora ha de ser la señora Stern, ¿no?». La mención de esos gusanos intestinales de 20 centímetros había acabado por el momento con mi feroz apetito, pero cuando los oí hablar de comida, volvió con renovada intensidad. «No, pero nos encantaría aceptar su hospitalidad», respondió Stern en tono amable. «Permítame presentarle a mi acompañante, la señora Fraser, compatriota suya». Los ojos de Fogden se redondearon notablemente. Eran de un tono pálido azul y tenían tendencia a lagrimear a la luz del sol. Los clavó sobre mí muy sorprendido. «¿Una inglesa aquí?», dijo incrédulo, observando el lodo, las manchas de sal, mi vestido arrugado y mi desaliño general. Parpadeó un segundo, dio un paso adelante y con absoluta dignidad hizo una reverencia sobre mi mano. «Su más humilde servidor, señora». Hizo un gesto grandilocuente hacia las ruinas que coronaban la colina. «Mi casa es su casa». Emitió un silbido agudo. Un pequeño spaniel asomó la cabeza inquisitiva entre la hierba. «¿Tenemos invitados, Ludo?», informó el sacerdote radiante. «¿No es maravilloso?». Con mi mano bien sujeta, bajo un brazo y cogiendo una oveja por los vellones de la cabeza, nos condujo hasta la hacienda de la fuente y dejó que Stern nos siguiera a su propio paso. Lo mismo decía yo, chicas, ahí que me estaban contando sobre este personaje hermoso. Lástima que no apareció. Es imposible poner tantos personajes lindos que han estado en estos libros. La razón del nombre quedó clara en cuanto entramos en el ruinoso patio. En un rincón, una nube de libélulas sobrevolaba un estanque lleno de algas que había en una esquina. Parecía un manantial que alguien hubiese encerrado al construir la casa. 10 o 12 gallináceas silvestres brotaron de entre piedras caídas, aleteando como locas entre nuestros pies y soltando una pequeña nube de polvo y plumas a su paso. Ante las pruebas que dejaron tras de sí, deduje que los árboles del patio eran su residencia habitual desde hacía tiempo. «He tenido la suerte de tropezarme con la señora Fraser en el manglar», concluyó Stern. «Pensaba que quizás usted podría...». «Oh, pero qué belleza. Es un magnífico donato». Un sorprendido regocijo acompañó sus últimas palabras y pasó junto a nosotros sin la menor ceremonia para otear entre las sombras del techo de paja del jardín, donde una libélula enorme, de por lo menos 10 centímetros de largo, se balanceaba de delante hacia atrás a toda velocidad.
Los errantes rayos de sol que se colaban por los agujeros del techo se reflejaban sobre su cuerpo azul. Es un apasionado. ¿La quieres? Adelante. Nuestro anfitrión hizo un ademán en dirección a la libélula. Ven, Becky, quédate aquí un momento. Enseguida me ocupo de tu pezuña. Hizo pasar a la oveja al jardín dándole una palmada en la espalda. El animal resopló y avanzó unos cuantos metros y luego se puso a rebuscar entre los frutos caídos de una guayaba que asomaba por encima del antiguo muro. En realidad, los árboles del patio habían crecido tanto que sus ramas se entrelazaban, formando una especie de túnel que recorría todo el jardín hasta la entrada de la casa. Junto al alféizar había montones de polvo y hojas secas de bugambilia. Pero por detrás se veía asomar el oscuro suelo de madera que brillaba pulido e inmaculado. El interior de la casa parecía oscuro tras la luz del sol, pero mis ojos se adaptaron muy pronto. Miré a mi alrededor con curiosidad. Era una habitación sencilla, oscura y fresca, amueblada con una mesa larga, algunas sillas y taburetes y un pequeño aparador sobre el que pendía una horrible pintura de estilo español. Un Cristo con barba de chivo, esquelético y pálido, cuya mano huesuda señalaba el corazón sangrante que palpitaba en su pecho. Aquel horrible cuadro me llamó tanto la atención que tardé en notar la presencia de otra persona. Entre las sombras de la esquina de la estancia emergió una pequeña cara redonda con expresión de notable malicia. Parpadeé y di un paso atrás. La mujer dio un paso adelante con los negros ojos fijos en mí. No pasaba del 1,20 m de estatura y era tan gruesa que su cuerpo parecía un bloque. Ahí está. Sin articulaciones, con un bulto redondo como cabeza que terminaba en un pequeño rodete gris bien atado. Su piel era de color caoba claro, no sé si por el efecto del sol o si era el color natural de su pelo. Recordaba a una muñeca tallada en madera, una muñeca vudú. «¡Mamacita!», dijo el sacerdote en español a la aparición. «¡Mira, qué suerte! Tenemos invitados a comer». «¿Te acuerdas del señor Stern?», añadió gesticulando en dirección a Lawrence. «Sí, claro», dijo la aparición por entre unos invisibles labios de madera. «El asesino de Cristo. ¿Y quién es la puta blanca?». «Y ella es la señora Fraser», continuó el padre Fogden, sonriendo como si ella no hubiera abierto la boca. «La pobre ha tenido la desgracia de naufragar. Debemos prestarle toda la ayuda posible». Mamacita me miró lentamente de pies a cabeza sin decir nada, pero con las fosas nasales dilatadas en una muestra de desdén. «La comida está lista», dijo, volviéndonos la espalda. «¡Estupendo!», exclamó el sacerdote feliz. «Mamacita les da la bienvenida. Nos servirá algo de comer. ¿Quieren sentarse?». La mesa ya estaba puesta, con un gran plato resquebrajado y una cuchara de madera. El cura sacó del aparador otros 2 platos y sendas cucharas más, que distribuyó al azar sobre la mesa, gesticulando hacia nosotros con hospitalidad para que nos sentáramos. La mesa la presidía un enorme coco que había sobre una silla. Fogden lo cogió con cuidado y lo puso junto a su plato. La fibrosa cáscara estaba oscurecida por el paso del tiempo y tenía parches de calvicie por entre el pelo, cosa que le daba una apariencia prácticamente pulida. Pensé que ya debía de hacer bastante tiempo que lo tenía. «¡Hola!», le dijo dándole unas afectuosas palmadas. «¿Qué tal estás pasando este día tan estupendo, Coco?». Esta parte me hace acordar mucho al náufrago, con Wilson. Miré a Stern, pero él estaba observando el retrato del Cristo con el ceño un poco fruncido por entre sus espesas cejas negras. Supuse que debía ser yo quien se encargara de empezar la conversación. «¿Vive solo aquí, señor padre Fogden?», pregunté a nuestro anfitrión.
¿Solo con mamacita? Sí, me temo que sí. Por eso me alegra tanto verlos. No tengo más compañía que la de Ludo y Coco, explicó dando unas palmaditas a la masa peluda que descansaba junto al plato. ¿Coco? Repetí cortésmente. A juzgar por lo que había visto, había más de un tornillo flojo. Le lancé otra mirada a Stern que parecía divertido, pero no alarmado. Coco, el duende malo, explicó el sacerdote. ¿No lo ve aquí con su nariz de botón y sus oscurillos ojos? Fogden hundió de pronto 2 dedos en las depresiones del fruto y los apartó con una risa ahogada. Ah, no debes mirar fijamente, Coco. Es de mala educación, ya lo sabes. Sus pálidos ojos azules me lanzaron una mirada y yo dejé de morderme el labio superior con cierta dificultad. La señora es muy bonita, musitó para sus adentros. No se parece a mi Hermenegilda, pero aún así es muy bonita, ¿verdad, Ludo? El perro, al que se dirigió, me ignoró y brincó con gozo hacia su amo, deslizando la cabeza bajo su mano y ladrando. El clérigo le rascó las orejas con afecto y se volvió hacia mí. Tal vez entre los vestidos de Hermenegilda haya alguno que le siente bien. Sin saber qué responder, me limité a sonreír amablemente con la esperanza de que mis pensamientos no se reflejaran en mi cara. Por suerte entró mamacita, con una humeante cacerola de barro envuelta en toallas. Después de echar un cazo del contenido en cada plato, se retiró. Sus pies, si los tenía, se movían invisibles bajo la falda. La masa que tenía en mi plato parecía de origen vegetal. Al tomar con cautela un bocado, descubrí que estaba bueno. Plátanos fritos con mandioca y habichuelas rojas, explicó Lawrence al percibir mis dudas. Se sirvió una gran cucharada y se la comió sin esperar que se enfriara. Yo esperaba que me interrogara sobre mi presencia, mi identidad y mis perspectivas, pero el padre Fogden solo cantaba por lo bajo, llevando el compás con golpes de la cuchara sobre la mesa entre bocado y bocado. Eché una mirada a Lawrence con las cejas en alto. Él se limitó a sonreír con un leve encogimiento de hombros y siguió comiendo. No hubo más conversación hasta el final de la comida, cuando una seria mamacita, y decir que estaba seria parecía un eufemismo, reemplazó los platos por un frutero, 3 tazas y una gigantesca jarra de arcilla. ¿Alguna vez ha probado la sangría, señora Fraser? Abrí la boca para decir que sí, pero lo pensé mejor. No. ¿Qué es? La sangría había sido una bebida muy popular en Estados Unidos en la década de los 60. Yo la había tomado muchas veces en las fiestas de la facultad y otros eventos sociales del hospital, pero estaba segura de que en esa época todavía era una bebida desconocida en Inglaterra y Escocia, por lo que la señora Fraser de Edinburgh jamás había oído hablar de ella. Una mezcla de vino tinto con zumo de naranja y limón, explicó Lawrence Stern, aromatizada con especias. Se sirve caliente o fría, según la estación. Reconfortante y saludable, ¿verdad, Fogden? Oh, sí, muy reconfortante. Sin esperar a que lo averiguara por mí misma, el sacerdote vació su taza y echó manos a la jarra. Era el mismo sabor dulce y áspero. Tuve la momentánea ilusión de estar nuevamente en la fiesta donde la había probado por primera vez, en compañía de un profesor de botánica y un estudiante de posgrado que fumaba marihuana. Contribuyó a esa ilusión la conversación del señor Stern sobre sus colecciones y la actitud del padre Fogden. Tras beber varias tazas de sangría, fue a hurgar en el aparador y volvió con una gran pipa de arcilla. La llenó con una hierba de olor potente que extrajo de un cucurucho de papel y comenzó a fumar. ¿Hachís? Preguntó Stern al verlo. Dígame, ¿le ayuda a hacer la digestión? He oído decir que sí, pero es imposible encontrarlo en la mayoría de ciudades europeas. Como no lo he probado, no puedo opinar. Oh, sienta muy bien al estómago, le aseguró el padre Fogden. Dio una honda calada, contuvo el humo y luego exhaló una nube de suave humo blanco que se fue flotando hasta el techo.
Le preparé un paquete para que se lo lleve a casa, querido compañero. Pero dígame, ¿qué piensan hacer usted y esta náufraga que ha rescatado? Stern explicó su plan. Tras una noche de descanso, iríamos caminando hasta la aldea de San Luis, donde trataríamos de conseguir un barco pesquero que nos llevara hasta Cabo Haitiano, que estaba a unos 50 kilómetros. De no encontrarlo, tendríamos que continuar por tierra hasta Le Cap, el más importante de los pueblos cercanos. El sacerdote frunció las cejas, irritado por el humo. Bueno, supongo que no hay muchas alternativas, ¿verdad? Pero tendrían que andar con cuidado, sobre todo si van por tierra a Le Cap, por los cimarrones, ¿saben? ¿Cimarrones? Miré interrogativamente a Stern. Es cierto, asintió ceñudo. Al venir hacia el norte, por el valle de Artibonite, vi a 2 o 3 bandas. No me molestaron en realidad. Supongo que no tenían mucho mejor aspecto que ellos, pobres gentes. Los cimarrones son esclavos fugitivos. Huyen de la crueldad de sus amos y buscan refugio en las colinas lejanas donde pueden esconderse. Quizás no les molesten, dijo el padre Fogden. Le dio una honda calada a su pipa, haciendo ruido al sorber, aguantó la respiración un buen rato y luego soltó el humo con pesar. Se le estaban empezando a poner los ojos rojos. Cerró uno y me examinó con el otro con aspecto cansado. Al fin y al cabo, ella no parece valer el esfuerzo de un asalto. Stern me miró con una amplia sonrisa, pero la borró de inmediato, temiendo que fuera una falta de tacto. Carraspeó y se tomó otra taza de sangría. Los ojos del sacerdote brillaron por encima de la pipa, rojos como los de un hurón. Necesito un poco de aire fresco, dije, apartando la silla, y un poco de agua para lavarme, si es posible. Oh, por supuesto, exclamó el padre Fogden. Se levantó con movimientos inseguros, dejando los restos de su pipa sobre el aparador. Acompáñenme. El aire del patio me resultó fresco y vigorizante comparado con el del interior, y a pesar del bochorno. Aspiré hondo, observando con interés al dueño de la casa, que forcejeaba con un cántaro junto a la fuente del rincón. ¿De dónde viene el agua?, pregunté. ¿Es un manantial? El pesebre de piedra estaba lleno de suaves hilos de algas verdes y podía ver cómo se balanceaban con suavidad. Era obvio que las mecía alguna corriente. Fue Stern quien respondió. Sí, hay cientos de manantiales. Dicen que en algunos viven ciertos espíritus. Pero dudo que usted crea en supersticiones, ¿verdad, señor? Me dio la sensación de que el padre Fogden tenía que pensar en el tema. Dejó el cubo medio lleno sobre la albardilla y entornó los ojos en dirección al agua, tratando de fijar la vista en uno de los peces plateados que nadaban por allí. Ah, dijo el cura vagamente. Bueno, no, espíritus no. Pero, oh sí, había olvidado que tengo que enseñarle una cosa. Se acercó a un armario que había junto a la pared y abrió una ajada puerta de madera. Del interior del mueble sacó un pequeño atillo de áspera muselina, sin blanquear, que depositó con cautela sobre las manos de Stern. Apareció un día de primavera del mes pasado, dijo. Murió al mediodía y la saqué. Me temo que los demás peces lo mordieron un poco, dijo en tono de disculpa, pero todavía se puede ver bien. Entre la tela yacía un pequeño pez seco, muy parecido a los que nadaban en el pesebre, aunque ese era totalmente blanco. También era ciego. Tenía 2 bultos a ambos lados de la cabeza, justo donde debía tener los ojos. Pero eso era todo. ¿Cree que es un pez fantasma?, preguntó el sacerdote. He pensado en él cuando he mencionado los espíritus, y sin embargo no se me ocurre qué pecado puede haber cometido un pez para ser castigado a vagar de esta forma. Me refiero a así, sin ojos. Volvió a cerrar un ojo, adoptando su expresión preferida. Nadie piensa que un pez puede tener alma, y aún así, si no la tienen, ¿cómo se pueden convertir en fantasmas? Yo tampoco creo que la tengan, le aseguré. Miré el pez con más atención. Stern lo estaba observando con el extasiado interés de su faceta naturalista. Tenía la piel muy fina y tan transparente que se podían ver las sombras de los órganos internos y las protuberancias de las vértebras. Y sin embargo tenía escamas. Eran minúsculas y translúcidas, y estaban apagadas a causa de la sequedad de la piel del animal.
Es un tetraciego mexicano, dijo Stern, acariciando con adoración la minúscula y despuntada cabeza del animal. Había visto uno en una ocasión, en una poza dentro de una cueva, en un lugar llamado Abandaway. Y ese se me escapó antes de que pudiera examinarlo más de cerca. Mi querido amigo se volvió hacia el sacerdote con los ojos brillantes de excitación. ¿Me lo puedo quedar? Claro, claro. El clérigo ondeó los dedos en un gesto de improvisada generosidad. A mí no me sirve para nada. Es demasiado pequeño para comérselo, incluso aunque mamacita pensara en cocinarlo, cosa que no hará. Miró por el jardín, pateando con despreocupación una gallina que pasó por su lado. ¿Dónde se ha metido, mamacita? Pues aquí, cabrón. ¿Dónde si no? No la había oído salir de la casa, pero era la polvorienta figura oscurecida por el sol que se detenía a llenar otro cubo de agua en el manantial. Un olor desagradable me hizo contraer la nariz. El sacerdote debió de notarlo, pues dijo: no preste atención. Es la pobre Arabella. ¿Arabella? Sí, está aquí. Fogden apartó una raída cortina que separaba un rincón del patio y miró al otro lado. Del muro de piedra sobresalía una cornisa a 1 metro de altura, donde se alineaban una serie de cráneos de ovejas blancos y bien pulidos. No puedo separarme de ellas, ¿comprende? Acarició la curva pesada de un cráneo. Esta era Beatriz, muy dulce y gentil. Murió al dar a luz, pobrecita. Señaló otros 2 cráneos vecinos, mucho más pequeños, tan pulidos como los demás. ¿Arabella es otra oveja? Pregunté. El olor era mucho más fuerte y casi prefería no saber de dónde venía. Un miembro de mi rebaño, claro. El sacerdote volvió hacia mí sus extraños ojos azules con una mirada feroz. ¡La asesinaron! Pobre Arabella, con lo suave y confiada que era. ¿Cómo pudieron tener la perversidad de traicionar tal inocencia en aras de los deseos carnales? ¡Oh, caramba!, exclamé sin saber qué decir. Lo lamento muchísimo. ¿Y quién la asesinó? Los marineros, malditos paganos, la asesinaron en la playa y asaron su cuerpo en una parrilla como a San Lorenzo mártir. Cielo santo, dije. El sacerdote suspiró y su larguirucha barba pareció acusar también la tristeza. Sí, pero no debo olvidar la esperanza del paraíso. Si nuestro Dios observa hasta la caída del más insignificante gorrión, también habrá visto a Arabella. Debía de pesar por lo menos 45 kilos, con lo bien que pastaba la pobre. Ah, dije, tratando de infundir a mi tono el horror y la compasión debidos, y entonces caí en algo que acababa de decir el sacerdote. ¿Marineros? Repetí. ¿Cuándo sucedió este lamentable suceso? No podía tratarse del Marsopa. Seguramente el capitán Leonard no me consideraba tan importante como para arriesgarse a acercar su barco a la isla con el fin de perseguirme. Pero la idea hizo que se me humedecieran las manos. Me las sequé a hurtadillas en la falda. Esta mañana, informó el padre Fogden, mientras dejaba el cráneo de oveja que estaba acariciando. Pero, añadió animándose un poco, debo decir que están haciendo grandes progresos con ella. Por lo general, se tarda más de 1 semana, aunque ya ve que... Volvió a abrir el armario donde se veía un enorme bulto cubierto con varias capas de arpillera húmeda. El olor se intensificó y un montón de cucarachas salieron corriendo asustadas por la luz. ¿Lo que tienen ahí son miembros de la familia de los derméstidos, Fogden? Lawrence Stern volvió con nosotros después de meter el cadáver del pez ciego en un tarro lleno de alcohol. Miró por encima de mi hombro y el interés se reflejó en sus facciones quemadas por el sol. Dentro del armario, las larvas blancas de los derméstidos se afanaban en pulir el cráneo de la oveja Arabella. Habían empezado por los ojos. Se me revolvió el estómago. ¿Esos son? Supongo que sí, mis queridos amigos voraces. El clérigo se tambaleó y se agarró del borde del armario. Cuando lo hizo, reparó por fin en la anciana que lo miraba con furia, cargada con un cántaro en cada mano. ¡Oh, me olvidaba! Necesitará usted también ropas, ¿verdad, señora Fraser? Mi vestido y mis enaguas estaban tan llenos de lodo y tan desgarrados
que a duras penas resultaban decentes, ni siquiera en la relajada compañía del padre Fogden y Lawrence Stern. El sacerdote se volvió hacia la estatua. ¿No tenemos algo que esta desventurada señora pueda ponerse, mamacita?, preguntó en español. Pareció vacilar, balanceándose con suavidad. Quizá algún vestido de... La mujer me mostró los dientes. Son demasiado pequeños para la vaca, dijo en el mismo idioma. Dele su sotana vieja. Arrojó una mirada desdeñosa a mi pelo enredado y mi cara sucia. Ven, ordenó en inglés, volviéndome la espalda. A lavarte. Me condujo a un patio más pequeño en la parte trasera de la casa, donde me proporcionó 2 cántaros de agua fría, una gastada toalla de hilo y un pequeño bote de jabón con un fuerte olor a lejía. Tras darme una raída sotana gris con una cuerda por cinturón, volvió a mostrarme los dientes y se alejó, comentando con aire simpático en español: «Lávate la sangre que te mancha las manos, ramera asesina de Cristo». Cuando se marchó, cerré la puerta del patio con notable alivio. Aún me reconfortó más desprenderme de aquellas prendas pegajosas y mugrientas. Me adecenté tanto como fue posible con agua fría y sin un cepillo. Una vez me vi vestida con cierta decencia, aunque de un modo extraño. Con la sotana del padre Fogden me peiné la cabellera mojada con los dedos pensando en mi peculiar anfitrión. ¿Su excentricidad era una forma de demencia o solo el efecto del alcohol y del hachís? Aún así parecía un alma bondadosa. Su sirvienta, si es que era una sirvienta, era un punto y aparte. Mamacita me ponía nerviosa. El señor Stern había anunciado sus intenciones de ir a bañarse a la costa y yo me resistía a volver a entrar a la casa hasta que regresara. Había quedado mucha sangría y sospechaba que el padre Fogden no me protegería mucho de aquella mirada de basilisco, y eso si seguía consciente. No obstante, no podía quedarme toda la tarde en el patio. Estaba muy cansada y necesitaba sentarme, o mejor aún, dormir durante una semana. Empujé una puerta que daba a la casa y entré en el oscuro interior. Era un pequeño dormitorio. Miré a mi alrededor sorprendida. No parecía formar parte de aquella casa espartana con sus patios ruinosos. En la cama había almohadas de plumas y una colcha de lana roja. Colgados en las paredes blancas había 4 enormes abanicos abiertos como brillantes alas, y sobre la mesa un candelabro con velas de cera. Los muebles eran sencillos, pero de buena calidad, y estaban lustrados con aceite, cosa que les daba un suave y profundo brillo. En un extremo vi una cortina de algodón a rayas, tras la cual pendía toda una hilera de vestidos como un arco iris de seda. Debía de ser el ropero de la tal Hermenegilda mencionada por el padre Fogden. Me acerqué a mirarlos sin hacer ruido con los pies descalzos. La habitación estaba impecable. No se percibía ni un ápice de presencia humana. Allí ya no vivía nadie. Los vestidos eran hermosos, seda y terciopelo, lana y satén, muselina y pana. Incluso colgadas en sus perchas lacias y sin vida, tenían el lustre y el brillo de la piel animal, que siempre conserva cierta esencia vital en su textura. Toqué un corpiño de terciopelo violeta bordado con hilo de plata y perlas. La tal Hermenegilda debió de ser una mujer menuda. Algunos de los vestidos tenían rellenos bien cosidos al interior de los corpiños para crear la ilusión de un buen busto. La habitación era cómoda, pero desprovista de lujos, y los vestidos eran espléndidos. Aquellas prendas podrían haberse lucido en la corte madrileña. Hermenegilda se había ido, pero la habitación aún parecía habitada. Toqué una manga azul como despedida y me alejé de puntillas, dejando los vestidos perdidos en un sueño. Y hasta aquí es mi lectura. Así que mañana seguiremos escuchando las voces de nuestras lectoras. Ha sido un placer enorme. Las voy a leer después. Algunos comentarios los iba pudiendo leer. Les mando un cariño muy grande desde la ciudad de Tandil. En este momento nos estamos cuidando mucho porque hay ya circulación comunitaria en nuestra ciudad. Así que bueno,
poniendo lo mejor y Outlander, Argentina, nuestras Gabs, es un placer enorme compartirlas y todos los días miro las publicaciones porque me divierto muchísimo. Muchas gracias a todas, muchas gracias Blanca, Susana, Gabriela, que después hace unos comentarios hermosos de cada una de las lecturas y estoy muy feliz de haber participado de nuevo en esta maratón. Vamos por más. Un beso enorme para todas. ¡Mua!